Bueno, gente, el día de hoy vamos a resolver una ecuación diferencial que me pareció bastante interesante, la cual es que la derivada de una función me dé la inversa, o viceversa, al hallar la inversa de una función que no conocemos, me da la derivada. Eso quiere decir, traducido al lenguaje matemático, que f' de x es igual a f a la menos 1 de x y pues nuestra incógnita es quién es esa función f. A ver, esta ecuación yo no la descubrí, simplemente, bueno, no es que yo la haya descubierto haciendo mi propio trabajo, sino la saqué de la comunidad de habla inglesa en internet, concretamente de YouTube y foros como Quora. De paso, les doy como consejo a la gente que le fascina las matemáticas, que realmente no se quieren quedar solo con lo que les da el profesor, sino realmente quieren investigar más bibliografías, más contenido, enriquecerse más. Les recomiendo que se den una pasada por la comunidad de habla inglesa en YouTube porque hay muy buen contenido matemático. Anota eso, anota eso. Podría atreverme a decir que mucho mejor que el que está en español porque es mucho más completo y cosas más interesantes que seguro en internet de habla hispana uno solo encuentra cosas muy básicas o de pronto no tan básicas pero no tan completas como allá. Al igual que la solución que voy a presentar acá, pues yo la vi en esta comunidad, también la vi en foros y en youtubers de habla inglesa. Yo les dejo el link de algunos videos que está en el idioma original. Obviamente este video es una inspiración, no es una copia, así que no quiero ver subnormales en la caja de comentarios diciéndome, ¡ay, este video es un plagio! ¡Le robaste la idea a tal youtuber! Cállate, puto subnormal. Es que no te meto un guantazo porque no te tengo delante. Cállate de una puta vez, retrasado de mierda. Solo puedo... No quiero ver subnormales en comentarios porque ya aclaré el asunto. Y bueno, como digo, este video es una inspiración, no es una copia literal, sin embargo les dejo los videos de los youtubers que encontré de habla inglesa que tratan este tema para que les echen un vistazo. Igual también, lo que digo, también miren foros como Quora, cómo resolvían esta ecuación diferencial, así que, o sea, voy a utilizar un poco de lo que vi en el foro y un poco de lo que vi en YouTube. ¡Pon play! ¡La de tu madre! A ver, uno mira esta ecuación diferencial y uno dice, estoy jodido porque no sé por dónde empezar. Sí, o sea, uno dice, bueno, la derivada es lo que puedo tratar más fácil, pero la inversa, o sea, en el curso que uno ve ecuaciones diferenciales, uno dice, ¿cómo trato una inversa? Uno nunca ha visto una inversa ahí. Uno dice, las derivadas, las funciones y eso, listo, pero uno, ¿cómo trata una inversa de manera analítica? Ese es el problema. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar la frase que decía Richard Feynman. Me confirman en comentarios si él realmente dijo esta frase. La mejor manera de resolver una ecuación diferencial es ya conocer de antemano su solución. Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Claro, frase bastante paradójica porque uno dice, bueno, si lo que yo busco al momento de resolver una ecuación es encontrar la solución, ¿cómo es que la debo conocer antes? Bueno, eso es parecido cuando uno resuelve ecuaciones por tanteo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice x más 1 igual a 0 y por tanteo saco que x es igual a menos 1, bueno, así es parecido, pero no es tan regalado tampoco, porque realmente lo que uno busca, o sea, cuando uno ya dice tener la solución de antemano, es una ecuación que está escrita de forma, sé que sea de forma general, es una función que sea de forma general, pero hay unos parámetros desconocidos que debo hallar y muchas veces no son tan fáciles de hacer. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, para ello, uno siempre que trata de ecuaciones diferenciales y quiere suponer una solución, la mayoría de casos, no todos, se van a dar de cuenta porque aquí, la mayoría de casos se escoge la función exponencial. ¿Por qué? Porque es la más fácil de derivar, la más fácil de tratar. ¿Sí? Vamos a ver si suponiendo que la solución es una exponencial, nos funciona este camino. Entonces se va a suponer que la solución es una función exponencial de la siguiente manera. Entonces sea f tal que f de x es igual a e a la alfa x con alfa una constante que pertenece a los reales. ¿Ok? O sea que el parámetro está en el exponente. Vamos a ver cómo nos va. Entonces ya que de antemano conocemos la solución a los Richard Feynman, entonces procedemos a reemplazarla en la igualdad que tengo en verde. O sea en f' de x igual a f a la menos 1 de x. Derivamos. Al reemplazar tengo que conocer la derivada, entonces derivamos. Al aplicar la regla de la cadena, pues tenemos que eso es alfa por e a la alfa x, ¿ok?
Ahora pues procedemos a calcular la función inversa de f tal cual como nos la enseñaron en nuestro curso de cálculo diferencial o de precálculo, o sea, eso aquí no cambia en nada. Entonces, ¿cómo la calculamos? Entonces, pues por la regla de correspondencia que hay entre y y x en una función, entonces yo digo que y es igual a f de x, es decir, y es igual a e a la alfa x. Ahora despejamos alfa x. Para despejar eso, pues tengo que aplicar la función inversa de la exponencial a ambos lados de la igualdad para que se me cancele la exponencial, la cual es el logaritmo natural. Entonces, haciendo logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, se obtiene que alfa x es igual al logaritmo natural de y. Ahora, al despejar x, pues simplemente multiplicamos por el inverso multiplicativo de alfa a ambos miembros de la igualdad y obtenemos que x es igual a 1 sobre alfa por logaritmo natural de y. Siempre que hayamos inversas, cambiamos los términos de y por x y los de x por y. Entonces, x se me vuelve y, entonces queda y igual a 1 sobre alfa logaritmo natural de, y como y se me volvió x, pues logaritmo natural de x. Entonces, y igual a 1 sobre alfa logaritmo natural de x, entonces ya lo que procedemos es a cambiar y por f a la menos 1 de x, entonces sería f a la menos 1 de x igual a 1 sobre alfa logaritmo natural de x y ahí obtenemos nuestra función inversa, ¿sí? Entonces ahí obtenemos nuestra expresión número 2, la expresión número 1 pues es la derivada que hallamos ahí arriba, ¿listo? Entonces ya tenemos la derivada de la inversa. Ahora sí reemplazamos en la ecuación original, que es la que está en verde, f' de x igual a f a la menos 1 de x, es decir, vamos a igualar 1 y 2. Entonces, igualando 1 y 2, se obtiene que alfa e a la alfa x es igual a 1 sobre alfa logaritmo natural de x. Yo creo que por aquí vamos a tener problemas porque me van a aparecer funciones trascendentes y algebraicas, expresiones trascendentes y algebraicas en una ecuación. Sin embargo, miremos a ver qué pasa. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Despejando en términos de la ecuación, obtenemos lo siguiente. Aplicamos la exponencial a ambos lados de la igualdad para que se me cancele con el logaritmo natural y obtengo que e a la alfa al cuadrado por e a la alfa de x es igual a x, o sea, tengo una exponencial de una exponencial y eso tiene que ser igual a el monomio x. Y uno dice, bueno, ¿cómo hago para que sean iguales? De antemano, pues ya ven que dice que ahí no sirve, ¿no? Ahí no sirve porque tengo una trascendente y una exponencial, pero les voy a explicar por qué no sirve. Si ustedes tratan de hallar los parámetros alfa, el parámetro alfa es muy jodido porque es que x lo tendría que expresar como e a la logaritmo natural de x para que las exponenciales me queden iguales e igualar los exponentes. Pero si hago eso, obtengo una expresión parecida a la de arriba y tendría que devolverme, ¿sí? Me quedo en un ciclo, ¿sí? Entonces, cuando tengo ecuaciones donde me aparecen términos trascendentes y términos algebraicos, entonces esa vaina no se puede resolver. O bueno, sí se puede resolver, pero utilizando métodos muy complicados. En este caso habría que acomodar bien esa exponencial para utilizar la función de Weierstrass. Y después de utilizar la función de Weierstrass, ahí pues esa función rara vez se puede hallar en términos elementales, o sea, es una integral que es muy complicada de hallar, tocaría usar métodos numéricos y sería un camino muy complicado, o como bien acabo de mencionar, aproximar esa exponencial con métodos numéricos y no tendríamos una solución exacta. Entonces es un camino muy engorroso que la verdad no nos sirve, o sea, la vieja confiable de asumir exponenciales no nos sirvió en este caso. Entonces uno dice, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hagamos la misma terapia con la función seno, a ver qué nos da. Si de pronto por ahí sea el camino. Recuerden que uno puede asumir la solución, o sea, uno puede asumir que ya conoce la solución, como diría Richard Feynman, pero pues tiene que mirar a uno que esa solución le sirva, porque esta solución aquí, la exponencial, no nos sirvió de mucho, dense de cuenta. ¿Sí? Salió una cosa imposible de despejar prácticamente. Imposible. Entonces, vamos a asumir la del seno. Pues, haciendo el mismo ejercicio anterior, lo hacemos con una función seno. Entonces, tenemos que f
tal que f de x es igual a seno de bx con a y b números reales. Ok, tenemos una función seno escrita de forma general. Bueno, sin la constante, ¿no? No la vamos a poner con constantes porque no creo que sea necesario. Entonces derivamos, dando regla de la cadena, ya saben, no cambia nada. Entonces la constante a se deja quieta por la derivada interna que sería b por coseno de bx, ¿no? Sí, entonces sería a coseno de bx por la derivada interna de bx, que es b. Entonces, acomodando los términos, me queda f' de x igual a ab coseno de bx y obtenemos nuestra expresión número 3. Ahora llamo la función inversa. Observen ustedes aquí, que aquí para poder utilizar el arcoseno, ya me toca restringir el dominio. O sea, ya la solución ya me comienza a botar problemas porque solo me va a servir en cierto intervalo, ¿sí? De todas maneras, se van a dar de cuenta al final que la solución toca cortar el dominio, ¿sí? O sea, no es todos los reales, pero es que este ya me queda muy corto, o sea, solo de menos pi medios a pi medios me serviría esta solución. Ahí vamos mal, pero diríamos, bueno, eso a nada, pues miremos a ver si de pronto esta solución nos sirve. Entonces, hallando la función inversa, de una vez voy a saltar los pasos, porque ustedes ya saben cómo hallar una inversa y ya con el anterior de la exponencial se dieron de cuenta. Entonces, hallando la inversa, despejando en términos de y, luego cambiando y por x, no sé qué, tenemos que f a la menos 1 de x es igual a 1 partido en b arcoseno de x sobre a. Obviamente, pues a y b diferentes de 0. Entonces, ya teniendo nuestra inversa, pues procedemos a igualar 3 y 4. Al igualar 3 y 4 obtenemos esta expresión, ¿sí? Y uno dice, bueno, vamos a acomodar términos, vamos a despejar, a ver si podemos encontrar los parámetros quién es A y quién es B. Tenemos esta expresión complicada. Obtenemos que A seno de A por B al cuadrado coseno de Bx es igual a X. O sea, tenemos una compuesta de otra compuesta de otra compuesta. Y uno tiene que ir a esa forma general al lado derecho. O sea, tengo que escribir a esa X de la forma A seno por algo de coseno de algo. Es muy jodido. O sea, igualmente, como pasa en el caso anterior, pasa que hay funciones trascendentes y algebraicas. Y peor, hay compuestas acá. Entonces, si no se pudo escribir de forma general una exponencial de exponencial que era más sencilla, pues esta tampoco. Aunque también les hago un adelanto en los complejos. Si no se puede por la exponencial, no se puede por las trigonométricas porque los complejos son la misma vaina. ¡Ay, cabrón! Es decir, la exponencial y las trigonométricas son la misma. O sea, las trigonométricas son exponenciales y las exponenciales son trigonométricas. Entonces, pues, por este camino tampoco servía, pero quería mostrarles ya que estamos con funciones de variable real. Les dice, no, pero es que aquí también salió el camino complicado, entonces esta ecuación es imposible, no se deja tratar de ninguna manera. No, 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 no. No hay que darse por vencidos. Hay otro camino que sí nos sirve. Entonces, ¿cuál es? Escucha lo que va a salir de mi boca. Vamos a asumir que la solución es un monomio. ¿Por qué un monomio? Porque es que los monomios son fáciles de derivar y re fáciles de invertir. Sí, entonces, qué bacanería. Tenemos una función que es fácil de invertir y fácil de derivar. Y lo peor, que tanto la derivada como su inversa son funciones algebraicas. Entonces, al ser funciones algebraicas, se dejan tratar. No tenemos ese mismo problema de tener trascendentes y algebraicas a la vez. Entonces, todas son algebraicas, entonces se pueden tratar y se puede despejar cosas. Entonces, suponga que la solución es una función cuya imagen es un monomio. O sea, suponga que la función es una función monómica, es decir, f tal que f de x es igual a a por x al alfa con a y alfa números reales. ¿Ok? Si ven como dijo Richard Feynman, asumimos nuestra solución, pero pues tampoco es que sea una solución regalada, porque, a ver, supongo que esa es la solución, pero tengo que hallar los parámetros. Dense de cuenta que yo también supuestamente conocía la solución en el caso anterior, pero no pude hallar los parámetros. ¿Ven? Entonces tiene uno que mirar, tantear cuál es la que más nos sirve. En este caso, pues por las razones que dije anteriormente, esta monómica nos puede servir. Entonces, ya que de antemano conocemos nuestra solución, pues vamos a derivarla y hallar la inversa, porque pues para reemplazar la derivada de la inversa en nuestra ecuación que tenemos en verde, que es la original. Entonces derivamos, al hacer la derivada, pues aplicamos la derivada de una función que tiene
exponentes de un monomio. Entonces baja el exponente y se le resta 1 y la constante que está ahí afuera se deja quieta. Entonces queda alfa por a, x al alfa menos 1. Y obtenemos nuestra expresión 6, nuestra expresión 5, pues es nuestra solución hipotética. Ahora vamos a hallar la inversa para reemplazar en la ecuación. Entonces, hallando la función inversa de f, entonces pues tenemos, ya sabe por la correspondencia que hay entre y y x, entonces y es igual a f de x, quiere decir que y es igual a por x al alfa, despejamos x al alfa, entonces el que está multiplicando el a pasaría a dividir, o sea, multiplicando por el inverso multiplicativo, despejando, pues ese alfa, como nuestra incógnita es x, pues simplemente quedaría, elevamos a ambos lados por 1 sobre alfa para aplicar propiedades de los exponentes y que al lado izquierdo se me cancele el alfa con el alfa, el 1 sobre alfa con el alfa. Entonces me queda x igual a y sobre a elevado a la 1 sobre alfa, o sea, propiedades de la potencia, no dice nada nuevo. Obviamente pues aquí ya se restringe que alfa no puede ser 0, ¿no? Porque no hay división por 0 en los números reales. Entonces, cambiando y por x y x por y, escribimos f a la menos 1, entonces nos queda f a la menos 1 de x igual a x sobre a elevado a 1 sobre alfa y obtenemos nuestra expresión 7, o sea, una expresión fácil de invertir. Ya lo que queda es reemplazar y hallar los parámetros. Si igualamos 6 y 7, igualando 6 y 7, obtenemos esta expresión. Ok, alfa por a, x al alfa menos 1 igual a x partido en a elevado a la 1 sobre alfa. Despejando los términos en la ecuación anterior, vamos a acomodar términos porque pues necesitamos acomodarlos para hallar nuestros parámetros desconocidos que son alfa y a. Entonces, lo que aquí hago es aplicar primero, aquí no acomodé nada, que simplemente lo que hice fue aplicar propiedades de la potencia en x sobre a elevado a la 1 sobre alfa. Entonces se reparten el numerador y denominador. Recuerden que la potencia es distributiva con respecto del cociente. Y ahora sí lo que hago es acomodar al lado izquierdo los términos que tienen x y al lado derecho los términos que son las constantes. Entonces, pues paso a dividir el 1 sobre alfa y paso a dividir también el 1 sobre el alfa por a, ¿sí? Entonces me queda, y como ya tenía el alfa elevado a la 1 sobre alfa, entonces pues ya simplemente quedaría multiplicando ese término que ya estaba ahí con los que pase a dividir. Lista, puro álgebra, nada nuevo, puro despeje de ecuaciones. Entonces aplico propiedades de los exponentes a ambos lados, porque recuerden que al lado derecho tengo un a y 1 sobre alfa, entonces como tienen la misma base puedo sumar esos exponentes, y al lado izquierdo puedo restar ya que los exponentes ya que tienen la misma base y tengo un cociente. Entonces obtenemos que al hacer esas operaciones sería x a la alfa menos 1 sobre alfa igual a 1 sobre alfa por a a la 1 sobre alfa más 1. ¿No? Ya se ve más sencilla la expresión, ¿sí? No tengo trascendentes ni nada de eso. Entonces ya lo que hago es pasar esas constantes que tengo abajo a multiplicar. Entonces ese alfa por a a la 1 sobre alfa más 1 pasa al lado izquierdo a multiplicar. Entonces quedaría alfa por a a la 1 sobre alfa más 1 por x a la alfa menos 1 sobre alfa igual a 1. Dice, bueno, aquí ya puedo hallar los parámetros alfa y ahí me dirán cómo. Bueno, observen lo siguiente. Para que dos monomios sean iguales es porque la constante que los acompaña tienen que ser iguales, es decir, lo que está en fucsia, alfa por a elevado a la 1 sobre alfa más 1 tiene que ser igual a 1, porque es la constante que acompaña el monomio, tienen que ser exactamente iguales. Y ahora, sin pérdida de generalidad, el 1 lo puedo escribir como 1 por x a la 0. ¿Sí? A la larga 1 también es un monomio que tiene exponente 0. Entonces los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces estamos con una conjunción, es un y, se tienen que cumplir sí o sí las dos cosas. Entonces el exponente también tiene que ser igual. Entonces alfa menos 1 sobre alfa tiene que ser igual a 0 también. Entonces recuerde que tengo un y, ¿no? Porque tiene que cumplirse las dos condiciones. Entonces eso me da un sistema de ecuaciones, porque igualo lo que está en fucsia e igualo lo que está en amarillo también. Entonces tenemos nuestro siguiente sistema de ecuaciones con dos incógnitas que no es lineal, que serían las ecuaciones 8 y 9. Entonces tenemos que despejar alfa y a. ¿Cómo lo hacemos? Hay varios métodos, pero el mejor es el de sustitución.
más que tenemos una ecuación que en este caso es la 8 que solo depende de alfa. Entonces, ¿qué mejor? Despejo alfa y reemplazo en la otra, es lo más fácil, ¿no? Que usar igualación o algún otro método, pero pues que también son válidos. Entonces vamos a despejar alfa de la ecuación número 8. Entonces, ¿cómo despejamos esa vaina? Entonces, vamos a multiplicar por a, vamos a multiplicar a alfa en la ecuación 8. ¿Sí? Vamos a multiplicar por alfa esta ecuación que tenemos ahí, multiplicando ambos miembros de la igualdad, pues hay una vez alfa por 0 es 0 a la derecha, no vale la pena ponerlo. Y al lado izquierdo, pues aplico la distributiva, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Pues para cancelar el alfa que tengo en el denominador de 1 sobre alfa, ¿sí? Entonces, al hacer esa distributiva, obtengo alfa cuadrado menos a menos 1. También hubiera podido, en vez de multiplicar por alfa, pues operar los fraccionarios, pero igual llego a la misma expresión y es un camino más largo. Listo, entonces llego a alfa cuadrado menos a menos 1. Esto me suena familiar, ya les digo por qué. Entonces, pues despejamos usando la fórmula chicharronera, ¿no es cierto? Entonces, usando la fórmula chicharronera, como se le conoce comúnmente la cuadrática, reemplazamos los términos que aparecen en la ecuación cuadrática y operando tenemos un número muy bonito. 1 más raíz de 5 sobre 2, que es el número áureo. No vamos a dejarlo explícito 1 más raíz de 5 sobre 2, sino lo vamos a escribir como phi. Lo vamos a escribir como phi, ya que phi es el número áureo. Y se van a dar de cuenta que como tengo raíces y eso va a ser más fácil escribir esa solución en términos del número phi. Entonces qué chévere porque ya pude hallar uno de los parámetros que me hacían falta, ¿sí? Que sería nuestra expresión número 10. Porque pues si se dieron de cuenta en los otros intentos que hicimos ni siquiera pudimos hallar un número. Aquí sí, miren, ya hallamos alfa y alfa es el número áureo. Qué ecuación tan bonita porque ya nos involucra un número como el número áureo. Yo que me iba a imaginar que el número áureo iba a estar involucrado en una ecuación diferencial como esta. Observen que una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Quiere decir que tendría dos soluciones la función, esta ecuación diferencial. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué puse la otra solución en rojo y por qué dije que no servía? Porque ese número es negativo. Ese número es aproximadamente menos 0,61. Es un número negativo y lo que pasa es que si ustedes se dan de cuenta, en la ecuación anterior, o sea, vamos a reemplazar en la ecuación 9 y en esa me salen exponentes. Entonces me quedaría un negativo elevado a otro negativo que sería un negativo irracional. O sea, básicamente estamos elevando un número negativo a un negativo que es irracional. ¿Y qué pasa? La potencia de números irracionales, o sea, cuando elevo números negativos a números irracionales, eso no está definido en los números reales. O sea, en los complejos sí, pero como no estamos hablando de funciones complejas, entonces nos vamos a quedar con la solución real. Bien, sí, entonces hay muchos foros donde toman las dos soluciones y trabajan ese término 1 menos raíz de 5 arbitrariamente como si fuera un término positivo. Pero entonces se les olvida que esa función ya no es real y ya es un poquito más complicada de tratar si lo hacemos en los complejos. ¿Sí? Se les olvida un pequeño detalle que están elevando un negativo a un número irracional. Ahora, si ustedes lo ven en forma de sucesión, entonces digamos, lo ven menos 0,6, menos 0,61, etcétera, lo van aproximando. Van a haber casos donde ese número, donde esa potencia va a tener sentido porque esos decimales los podemos escribir como fracciones. Entonces puede que el denominador sea un número impar, pero van a haber otros casos que sea par, impar, par, entonces dice, bueno, ¿está definido o no? Entonces hay una ambigüedad ahí si lo aproximamos por números racionales, entonces no, tampoco habría solución. Entonces esa sería una razón simple de por qué la potencia de números negativos a números irracionales no está definida en los reales, ¿ok? Entonces, como nos vamos a quedar con la solución real, entonces nos quedamos con que alfa es el número áureo. Y reemplazamos ese alfa en la ecuación 9. Entonces, reemplazamos el valor de alfa, entonces donde está alfa ponemos el número phi, nos queda phi por a la 1 sobre phi más 1, igual a 1. Ok, despejamos phi, entonces nos queda a por 1 sobre phi, a elevado a la 1 sobre phi más 1 igual a 1 sobre phi. Ok, y bueno, aquí voy a despejar ese exponente porque nuestra incógnita es la a. Y aquí quiero hacer una aclaración. Sin pérdida de generalidad, la radicación está definida como m elevado a la 1 sobre n
con n un número natural y mayor o igual a 2. O sea, siempre nos define la radicación con que ese denominador de ese exponente fraccionario es un número natural mayor o igual que 2. Sin embargo, por estética de la solución, si sin perder generalidad, vamos a asumir que ese n es un real positivo. Ya vamos a quitar la restricción de que solo sean naturales, sino que puede ser un real positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que puedo tener la raíz con índice pi de 2. Sí, por ejemplo, raíz pi décima de 2, raíz Euler de 4, raíz de 2 de raíz de, o sea, índice raíz de 2 de raíz de 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y puede ser también una misma fracción, puede ser, por ejemplo, raíz con índice 5 cuartos de 3, ¿sí? Entonces, le quitamos esa restricción, ¿sí? Pues para presentar mejor la solución al momento de despejar esta ecuación. Además, las propiedades de la radicación se mantienen aquí, o sea, no se pierde ninguna generalidad, o sea, aquí se mantienen. Entonces, pues hago esta aclaración en muchos foros de Quora. De hecho, en muchos foros de Quora o foros en inglés, presenta la solución así, con una raíz que es un índice irracional, ¿sí? Y no pasa nada, no se pierde ninguna generalidad, ¿sí? De pronto los que sean más puristas, pues presenten la solución en términos de exponente fraccionario, pero se va a dar de cuenta que es un poco más engorroso. Entonces quiero hacer esta aclaración, no voy a tomar el atrevimiento de escribir la raíz quitándole la restricción de que sean naturales, sino que ahora sean reales. Y pues lo que digo, ya hay varios foros que presentan la solución de esa manera y no está mal, ¿sí? Digo, se mantienen las propiedades, no hay ningún cambio realmente el cambio es de pura notación nomás. Entonces, haciendo esta aclaración, lo que hago, bueno, íbamos en el paso donde llegamos a que alfa era igual a 1 sobre alfa más 1. Cuando despejamos un exponente, por ejemplo, si fuera a la 2, pues sacamos la raíz cuadrada al otro lado. Si fuera a al cubo, sería pues raíz cúbica de 1 sobre phi. Igual, como hicimos la aclaración anterior, entonces, como tenemos el exponente 1 sobre phi más 1, entonces sacamos la raíz con índice 1 sobre phi más 1 a ambos lados, para que se me cancele el exponente 1 sobre phi más 1, y tenemos a igual a raíz de 1 sobre phi más 1 de 1 sobre phi. Ahí ya hallamos a. Entonces, como se mantienen las propiedades de la radicación común y corriente, entonces todo número elevado a cualquier número es de 1 elevado a cualquier número es 1. Entonces, pues la raíz 1 sobre phi más 1 de 1 es 1, no cambia. Y abajo pues me queda indicada raíz de 1 sobre phi más 1 de phi. O sea, la propiedad de la radicación de que distribuye al cociente se mantiene. ¿Listo? Entonces ya hallamos A es este número irracional, 1 sobre phi más 1 de raíz de phi. Sí, entonces ahí se dan cuenta también por qué habían problemas si escogíamos la solución negativa, ¿no? Porque tendríamos ese número negativo elevado a 1 sobre ese número negativo más 1 que seguía siendo negativo. Entonces estaríamos le dando un negativo a un irracional. Listo, ya hallamos nuestros parámetros, ya tenemos la función prácticamente, alfa y a. Entonces, como alfa es igual a phi, y a es ese número que nos dio 1 sobre raíz con índice 1 sobre phi más 1 de phi, que es el número áureo, entonces reemplazamos los valores de alfa y a en nuestra ecuación original, o sea, en la ecuación 5. Entonces, por lo tanto, la función f que satisface la ecuación diferencial f' de x igual a f a la menos 1 de x, reemplazando los valores, es f de x igual a 1 sobre phi más 1, índice de la raíz de phi, de x elevado a la phi. Entonces, ahí simplemente lo que ya tenemos la solución, lo que vamos a hacer es acomodar. Vamos a multiplicar ese 1 por x a la phi para que nos quede más bonito. Entonces, reescrita de esta forma, nos quedaría lo siguiente. La solución final, la solución de esta ecuación diferencial, la solución que satisface f' de x igual a f a la menos 1 de x es la función f tal que f de x es igual a x elevado a la phi sobre 1 sobre phi más 1 índice de la raíz de phi. ¿Ok? Entonces, ya hallamos la solución de esta ecuación diferencial. Se dan de cuenta que aquí el exponente es un número irracional, o sea, rara vez se ve eso, o sea, uno casi no trabaja con
potencias de números irracionales no es muy común, pero vean, en este caso sí. Y pues por eso también había puesto en el monomio, le quité la restricción también de que fuera un número natural, era ax a la n, porque pues den de cuenta que aquí ya nos dio ese monomio con exponente irracional. Además, vea, que involucra un irracional, no cualquier irracional, un irracional importantísimo, un irracional muy bonito que es el número áureo, el número de oro. ¿Sí? Entonces nos queda esta solución. Si se dan de cuenta, si no hubiera utilizado mi notación de raíz, me hubiera quedado phi a la 1 sobre phi más 1. Hubiera tenido que sumar esas fracciones y resolver por lo que se conoce vulgarmente como ley de la oreja el exponente y hacer propiedades, entonces es más largo y me queda muy engorrosa la solución. De cambio, en términos de raíz, ¿sí? Utilizando la notación de radicación me queda más bonita y se entiende que está elevado a un exponente fraccionario, no se pierde la generalidad. Observen que en esta ecuación diferencial, si bien en muchas hay que utilizar la integral porque es el operador inverso de la derivada, en este caso no hubo necesidad. De hecho, hay muchas ecuaciones diferenciales que ustedes ven en su curso que no hay necesidad de integrar. Técnicamente tú puedes resolver esta ecuación diferencial solo con saber derivar ya la puedes resolver. Con saber derivar y saber obviamente despejar ecuaciones y lo básico de precálculo, pero no se necesitó absolutamente nada de cálculo integral. Si por ejemplo, ¿qué otras ecuaciones? Por ejemplo, con las homogéneas no hay necesidad de integrar. Uno supone una solución exponencial y obtiene el polinomio característico. Las ecuaciones de Cauchy, creo que se llaman así, las diferenciales de Cauchy, se supone que también es un monomio, un polinomio, si no estoy mal, no me acuerdo bien, y se hace algo parecido, ¿sí? No hay necesidad de integrar, no todas las ecuaciones diferenciales necesitan la integral, a pesar de que nuestra intuición lo diga, porque la integral es el operador inverso de la derivada. ¿Sí? Entonces aquí lo utilizamos a los Richard-Feynman, como en varias ecuaciones diferenciales. Tanteamos a ver cuál función nos servía, en este caso dimos con un monomio que era fácil de tratar y observen, ahí ya tenemos nuestra solución. Entonces, ¿qué opinan? ¿Ya conocían esta ecuación diferencial? Leo los comentarios, ¿qué tal les pareció la solución, la manera de resolverlo? Si llegaste hasta aquí eres un verdadero crack. Muchas gracias por verme, suscríbete a este canal, deja tu buen like, activa la campana de notificaciones, actívalas todas. Mira la colaboración que hice con Julio Profe, que la dejo en la descripción de este video. Sígueme en mis redes sociales, que las dejo también en la descripción. Síganme en Instagram, que ahí subo muchas historias interesantes. Pueden también dejarme sugerencias para videos, agréguenme a Facebook, síganme en Twitter. Y nos vemos en el próximo video, que será muy pronto. Muchas gracias por verme y hasta la próxima, babies.